Ok, vamos a comenzar entonces. Ok, habíamos quedado, me parece, hasta la barajá séptima, o sea, de las del medio. ¿A cuál habíamos llegado? ¿Quién? Vimos, me parece que todavía no. Vimos, me parece que hasta Rotzevit Shubá, Hanuna Marvel Isloach. Vimos hasta a Marvel Isloach, ¿no? Hasta porque acá los Baruj Hu se llama que Marvel Isloach, que aumenta en perdonar, ¿no? Y ahora nos corresponde ver en la siguiente brajá que dice así. Ok, muchísimas gracias. La brajá dice Re na beonienu ve riba ribenu. Les traduzco primero la brajá, dice Re na beonienu, fíjate en nuestra pobreza. Berriba ribenu, y lucha nuestra lucha. Umaher le gaolenu, y apúrate, o sea, apresúrate en redimirnos. Geulá shlema, con una geulá completa. Lemaan shmeja, por tu nombre. Kikel goel hazak ata, porque tú eres Dios que redime fuerte. Tú eres Dios que redime fuerte. Baruch ata Hashem goel Israel. Ok, primero vamos a ver de dónde sale el Etzem de la brajá. Les vamos a explicar un poco qué es lo que significa, porque esta brajá junto con la que viene después, que es Mevareja Shanim, y también a Shiva Shoftenu, tienen un inyan. El Midrash dice así. Dice que Moshe ele hamishpatim. Ok, dice así. Realizado, no he llegado hasta ahí. Ok. Que llamar a Kadosh Baruj Hu a Israel, cuando dijo a Kadosh Baruj Hu a Israel, Begaalti et gen, yo los redimí a ustedes, se refiere a Egipto, obviamente, los redimí a ustedes. Galti et gen. Pathu Malache Asharet, comenzaron a decir los ángeles, de Ambru, y dijeron, Baruch ata Hashem Goel Israel. Así es como trae el Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer al final del Perek Hamishim, o Anshe Knesset Agdolah se refiere a los Midrashim. Ok, entonces quiere decir que esta brajá se refiere a la Geulá que Kadosh Baruj Hu hizo con nosotros cuando nos redimió de la esclavitud en Egipto. ¿Bien? Esa es la Geulá de la que está hablando el Pasuk. Ahora, sin embargo, si nosotros leemos lo que está escrito, dice acá, Reina Beonienu, fíjate en nuestra pobreza de ahora, no la pobreza de entonces, sino la de ahora. Berriba ribenu, y lucha nuestras luchas, ¿cuáles? Las de ahora. Umaher le gaolenu, y apresúrate en redimirnos. Geulá shlema, por tu nombre, Kikel Goel Hazak Ata. Lo que leemos es que estamos pidiendo acá una Geulá para este momento, y no solamente recordando la Geulá de Mitzrayim, porque si no hubiésemos dicho como en el Kiddush, que en Zecher Yetziat Mitzrayim recordamos cómo fue la Geulá en Egipto. Entonces, el Midrash trae que esta brajá está contenida en qué? En la Geulá de Mitzrayim. Sin embargo, si leemos lo que dice, la brajá se refiere a la Geulá nuestra actual que se proyecta para el futuro. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Al parecer es como una especie de algo contradictorio. ¿Okay? Está hablando del presente y el futuro en la brajá, y el Midrash dice no, que habla del pasado. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Entonces, ya les había dicho, esta brajá, la brajá que se llama Geulá, y la siguiente brajá que se llama Refuá, y la siguiente brajá que se llama Birkat Hashanim, la brajá de los años, tienen un tema en conjunto, tienen algo en conjunto. Entonces vamos a tratar de explicarlo. ¿Bien? Primero, la Geulá de Egipto, o sea, salir de Egipto, fue una Geulá ejemplar. O sea, es una dugma, es un ejemplo de lo que se llama Geulá. O sea, la Geulá de Egipto es el paradigma, es la imagen de lo que es Geulá. ¿Bien?
Y esta Geulá en Egipto estuvo dividida en varias etapas. Eso mismo que ocurrió en Egipto, eso mismo va a ocurrir en Aharit Hayamim. Eso mismo va a ocurrir en la Geulá Shlema. ¿Bien? Solo que se agrega al tema de la Geulá de Egipto que la Geulá futura es Shlema, es completa. Y eso también, ¿qué quiere decir? Que no va a haber necesidad de otra más. Pero con Egipto fueron necesarias varias más entre medio. ¿Okay? Pero de todas formas, la Geulá de Egipto es como si fuese un ejemplo, un paradigma de todo lo que se llama Geulá. Akshav. Esto quiere decir entonces que las cosas que vimos en Egipto son las cosas que vamos a ver también en la Geulá futura. De la misma manera que hubo un Goel, que es un Goel humano, que es Moshe, que hubo presencia divina, Akadosh Baruj Hu, las plagas, Kriyat Yansuf, etc. Así también en la Geulá futura vamos a ver estas mismas cosas. ¿Okay? Y por lo tanto lo que está escrito en los Nevi'im, en los profetas de lo que va a ser Aharit Hayamim, es como una especie de reconstrucción, recreación de lo que hubo en Egipto, de lo que pasó en Egipto. Entonces para eso hay que entender un poco, por lo menos vamos a tratar de entender algunos puntos de lo que fue la esclavitud en Egipto y la Geulá, para saber de qué realmente estamos hablando. ¿Okay? Primero, trae la Gemara en Masejet Nedarim una imbra. La Gemara pregunta por qué Am Israel ishta'aved bemitzrayim. O sea, ¿por qué Am Israel fueron esclavizados en Egipto? ¿Bien? ¿Por qué fueron esclavizados en Egipto? Entonces la Gemara responde allí, responde una respuesta que es la que quiero que estudiemos, que dice por qué Abraham vino hizo angaria con Talmidei Jajamim. Que Abraham vino hizo angaria con Talmidei Jajamim. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando fue necesario ir a rescatar a Lot, a su sobrino, él tomó consigo a sus Hanijim, ¿bien? Como está escrito, Vayarek et Hanichav, o sea, él tomó a sus Hanijim, a sus estudiantes. Hanijim son los estudiantes, y los tomó, los armó y los llevó a una guerra para rescatar a su sobrino Lot. ¿Okay? Que fue la famosa guerra esta de los reyes que hicieron una guerra, después llegaron, se llevaron a Lot, etc. Y Abraham recibe un aviso de que le habían secuestrado a su sobrino, entonces va a rescatarlo y para eso llevó a quienes, llevó a sus Hanijim. Y cuando hizo eso, los anuló de estudiar Torah. Entonces, como los anuló de estudiar Torah, el onesh, el castigo a eso fue que Am Israel fuese esclavizado en Egipto. O sea, que sus descendientes recibieran esclavitud en Egipto porque él había anulado el estudio de Torah a sus Hanijim. Esa es la Gemara en Masejet Nedarim, lo que trae se llama la Sot Angaria Betalmidei Jajamim. ¿Okay? Así trae la Gemara. Ok, vamos a analizar el tema más en profundidad para entender, como les dije, todos los puntos de la Geulá. Nosotros siempre escuchamos, y probablemente también lo hemos estudiado, y si no, lo van a estudiar cada vez que viene Pesaj, normalmente se estudia, ¿okay? ¿Cuál es el motivo, no de la esclavitud, sino del por qué Am Israel baja a Egipto? ¿Por qué Am Israel descienden a Egipto? ¿Cuál es el motivo que Am Israel desciende a Egipto? ¿Bien? No porque es esclavizado en Egipto, son dos cosas distintas. Una es que Am Israel bajó a Egipto, eso es un tema. Otro tema que fue esclavizado en Egipto, es un segundo tema. Y un tercer tema es que fueron esclavizados más de lo necesario. ¿Bien? O sea, las cosas no son simples, ¿okay? No son blanco o negro, sino que hay muchos matices de cada una de estas cosas. Entonces, bajaron a Egipto, ¿por qué? Tiene que haber algún motivo. ¿Fueron esclavizados en Egipto? Sí. ¿Por qué? Tiene que haber algún motivo. ¿Fueron esclavizados más de lo necesario? ¿Por qué? Tiene que haber algún motivo. ¿Me siguen? No. Los sabios responden a esto lo siguiente. Vamos a empezar de la última pregunta. Que fueron esclavizados más de lo necesario, eso no dependió de Israel.
no dependió de algo que Israel haya hecho o no haya hecho. Israel me refiero a Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos. No dependió de eso, sino que dependió de la maldad de los Mitzrim. ¿Bien? Eso no tenía que ver con Israel mismo, sino que tenía que ver con la maldad de los propios egipcios. Y es por eso que ese imperio o esas personas en ese momento en Egipto desaparecen. Su castigo va a ser que desaparezcan en el mar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque habían torturado a Israel más de lo necesario. ¿Bien? Porque si hubiesen cumplido, entre comillas, la esclavitud como se dictaminó, no tendrían por qué haber sido castigados, pero fueron castigados por algo. Y eso fue que ellos aumentaron más de lo necesario para torturar a Israel, entonces fueron castigados ¿con qué? Con la desaparición, o sea, fueron eliminados. ¿Dónde? En el mar. En Kiryat Yansuf, todo el ejército del faraón se ahogó. Desaparecieron. Desaparecieron todos junto con sus carruajes y con sus caballos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso es el tema del porqué, del tema del aumento. Ahora, ¿por qué aumentaron? Eso también hay que estudiarlo, lo vamos a ver, pero eso no es parte de la Geula. Los dos primeros puntos que dije que bajaron a Egipto y que fueron esclavizados, sobre eso los sabios dieron respuesta. Sobre por qué fueron esclavizados en Egipto, entonces responde la Gemara allí en Masejet Nedarim, porque Abraham hizo Angaria con Talmidei Jajamim, anuló el estudio de los sabios para ir a rescatar a su sobrino Lot. ¿Okay? Entonces eso se consideró en la altura de Abraham Avinu, de él se considera una especie de falta, y esa falta repercute en su descendencia. ¿Cuál fue la repercusión? La esclavitud en Egipto. Eso es lo que trae la Gemara. No es el único motivo que trae la Gemara trae más motivos, pero vamos a ir estudiándolos poco a poco. Akshav, eso es otra cosa. Ahora, ¿por qué Am Israel bajó a Egipto? ¿Qué es lo que tenía que hacer Israel en Egipto? Eso es otro tema, ¿eh? Un tema distinto, diferente. ¿Por qué Israel baja a Egipto? ¿Cuál es el motivo que Israel bajó a Egipto? ¿Qué ustedes me pueden decir? ¿Por qué Israel baja a Egipto? Inicialmente porque iban por alimentos, había hambruna en el momento. No, en el momento que ellos bajan, es una interesante historia, pero el momento que ellos bajan se terminó el hambre. Cuando ellos llegan ya no hay hambre. Mejor, así dice el Midrash. Entonces, y además Yosef los llama a sus hermanos, teniendo Yosef las llaves de la despensa, entonces no es que ellos hubieran tenido hambre, iban a ir justamente con el que maneja la despensa, entonces no hay ni de hambre, ¿no? Entonces, ¿por qué baja Israel a Egipto? Rama, ¿por qué baja Israel a Egipto? Ellos se habían asimilado un poco se habían asimilado. ¿Se habían asimilado ellos? ¿Dónde? ¿En la tierra de Canaán? No. Porque ellos se los llaman. Oye, tú puedes llamar todo lo que tú quieras, no quiero ir, punto. En esa familia las cosas no funcionan así. Yosef dice una cosa, los otros pueden decir no, se acabó. Marazos. Si bajaron, quiere decir que había un motivo. ¿Perdón? Se deslumbraron por lo que vieron. ¿Se deslumbraron? No, que me parece que no tampoco es el alich Machshavti, el proceso de pensamiento de esta familia. No creo que haya ido en ese punto. Por el contrario, yo creo que eso ha sido lo primero que los hubiese rechazado bajar. O sea, si bajaron fue por algo que es un poco más profundo y más amok. Porque tenían que salir de la tierra de Canaán para después regresar a ella y tomarla como posesión. ¿Por qué tenía que ser así? Porque ¿cómo más lo iban a...? O sea, ellos estaban como extranjeros, Abraham se sentía como extranjero en la tierra, ¿no? No había sido entregada. Iba a tener un hijo, un nieto, un bisnieto, y poco a poco se iban a empezar a reproducir, y cada uno iba a agarrar un pedazo, hasta que los árabes cuando se dieron cuenta de que
Am Israel había vuelto, entre que empezaron a ver que habían Yehudim que venían en 1920 hasta 1940, no se dieron cuenta o vieron y no entendieron, ya estaba lleno de Yehudim por todas partes. ¿Bien? No pudieron hacer nada después. ¿Bien? Pues tenían que salir, recibieron la Torá porque salieron. No sé si la Torá es el punto central. Hay algo al parecer aquí que es más profundo, el por qué Am Israel baja a Egipto. Y es importante entenderlo porque si no, no vamos a entender qué es Geulá. ¿Qué es lo que significa Geulá? Tiene que ser porque sabemos por qué bajaron a ese galut. ¿Qué quieres decir tú? Digo que anteriormente Abraham vino, hizo Angaria. Angaria. Entonces, o sea que los anuló de estudiar Torah, entonces bajaron, fue como para rescatarlos. No, por eso fue que fueron esclavizados. No, la primera pregunta fue por qué bajaron. Son dos cosas distintas. Uno es bajar, podían haber bajado y no haber recibido esclavitud. Bajaron, recibieron esclavitud por lo de la Angaria y además recibieron una esclavitud más de lo que les correspondía y por eso Mitzrayim fue castigado. Bien, la pregunta es por qué bajaron. Entonces, podían haber todo eso lo podían haber hecho sin Mitzrayim. O sea, Egipto no es un Egitimse, Egipto no es una mejiná para recibir la Torá. Se transformó después en eso, pero no tendría que haberlo sido. La pregunta es por qué. ¿Recuerdan lo que dice la Agadá de Pesach? La Agadá de Pesach está escrito. Con 3 palabras está escrito por qué bajaron, por qué bajó Israel a Egipto. Para que valoraran y después para que pudieran valorar lo que... Se pueden valorar de muchas cosas, no solamente yendo hasta Egipto. ¿Okay? Recuérdenlo y escríbanlo, que tienen que saberlo. ¿Por qué Am Israel bajó a Egipto? Dice la Agadá de Pesach 3 palabras. Anus al pi adibur. Anus al pi adibur. Anus al pi adibur. Así dice. Anus al pi adibur, obligado por el dicho, obligado por Hashem. Israel baja a Egipto obligado por Hashem. Anus al pi adibur. ¿Bien? O sea, ellos no querían bajar. No Jacob quería bajar, no Yehuda, no Leví, no Efraín y Mesha estaban allá. Nadie quería bajar. Pero fueron obligados por Hashem a bajar. Ese es el motivo por qué bajaron a Egipto. No por Yosef, que estaba allá, no por el hambre, no por una situación de que tenían problemas en Eretz Israel, no las tenían, porque Abraham vino y le dijeron, Nací Hashem ata betoheinu. Tú eres el representante de Dios dentro de nosotros, una persona que cuando compra la Marat Machpelah y le piden ese precio tan grande, inmediatamente trae las monedas, que en 400 shekel de plata. ¿De dónde las trajo? ¿Dónde las tenía? Las tenía guardadas. ¿En dónde las tenía guardadas? Bajo el colchón. ¿Dónde tenía 400 monedas de plata que además dice ahí Overla Sojer? ¿Qué significa Overla Sojer? Que se podían cambiar en cualquier lugar del mundo antiguo conocido de esa época que iba desde Cartago hasta probablemente Babilonia, que es lo que se conocía. Monedas, ¿no? Él mismo no está escrito que le hacía monedas, el que hacía monedas era Jacob. ¿De dónde tenía tantas monedas de plata? Y probablemente tenía más, porque eso fue lo que le pidieron, pero probablemente tenía mucho más que eso. Cuando fue a Egipto, no... Cuando fue a Egipto, el faraón había... le había dado dinero, probablemente le había dado dinero, porque simplemente vendiendo ovejas no creo que haya llegado a tener esa cantidad de dinero que tenía. ¿Najón? Ok. ¿Quién? ¿Y él guardó todo ese dinero para más adelante? ¿Quién? Después del otro secuestro también más dinero hay, pero hay que saber una cosa, a veces las personas no logramos entender. El dinero cuando no se trabaja, se pierde. Eso quiere decir que Abraham hacía inversiones. Y probablemente debe ser uno de los primeros banqueros que existió en esa época en este lugar del mundo. Porque sus monedas servían en cualquier parte. Donde hubiera ido Efrón con ese dinero, se lo podía inmediatamente, tenía valor. Eso quiere decir que alguien que se manejaba con dinero en todo este lugar. Y no solamente con las ovejas, porque lo único que hacían ellos tenían ovejas, o sea que había algo más aquí. Eso quiere decir que él tenía suficiente como para poderse haber quedado, y así también Yitzhak, y así también Jacob. ¿No? Como de la misma familia.
Todos se dedicaban a eso. Yosef mismo, cuando acusa, entre comillas, a sus hermanos, le dice al padre, mira, tienen trato con mujeres, y la verdad es que no tenían trato con mujeres. ¿Qué es lo que hacía? Ellos eran soharim, eran comerciantes. Entonces, comerciantes, prestamistas, entonces tenían que estar comercializando cosas, vendiendo esto, vendiendo lo otro, y no solamente ovejas. Y eso Yosef lo veía de lejos, pensó, no, esto es algo que no me entusiasma mucho, iba y le contó al padre. ¿Se acuerdan de todo el Midrash? ¿No? Entonces eso quiere decir que no les faltaba, lo que probablemente faltaba, en un tiempo faltó, fue trigo. Y eso lo fueron a buscar a Egipto. Pero se recuerdan que después cuando quieren complacer al señor de Egipto, lo manda Jacob a sus hijos ¿con qué para complacerlo? Le mandó regalos, ¿no? ¿Qué regalos le mandó? Incienso. Frutos de Eretz Israel. Le mandó frutos de Eretz Israel, quiere decir que frutos tenían. Estamos hablando de la época de hambre, los 7 años de las vacas flacas. No, pero trigo no había. Probablemente trigo no había por la sequía. Entonces por eso necesitaban traerlo de allá. Además tenían dinero para ir a comprarlo. Y vemos que lo tenían, ¿no? Entonces eso quiere decir que no era por razones económicas. Algo pasó acá que Akadosh Baruj Hu los obligó a bajar a Egipto. Los obligó a bajar a Egipto. Porque es lo que dice la Agadá, Anus al pi adibur, obligados por Hashem. Dibur quiere decir lo que Hashem dijo. Ahora, ¿por qué estaban obligados por lo que Hashem dijo? ¿Por qué Hashem los obligó? Entonces, yo les voy a explicar, esto tiene varias explicaciones, pero como vamos a entender el tema de la Geulá un poco más profundo, vamos a explicarlo también en un punto más amok. ¿Okay? Cuando Adam HaRishon hizo el het del Etz Adat, entonces se produjo en él, en Adam HaRishon, una pérdida que se considera como un descenso espiritual. Por ejemplo, lo mismo pasa cuando una persona viaja de Eretz Israel a Hutz La'aretz. Cuando se sale de Eretz Israel, hay un descenso espiritual. Las personas descienden espiritualmente, como vamos a ver en esta parashá, Vayetze, que Jacob ve unos ángeles que suben y que bajan, ¿se acuerdan? Los ángeles de Eretz Israel se van y bajan los ángeles de menor categoría que los van a acompañar en Hutz La'aretz. ¿Okay? Entonces, si es un tzadik, los ángeles de Eretz Israel lo esperan. Si no es un tzadik, los kohot que lo acompañaban en Eretz Israel mitpazrim, se pierden, se desvanecen. Le dan koach a la sitra achara, le dan koach a otro lado. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Adam HaRishon pecó con la altura que él tenía, su nivel bajó. ¿Y eso qué quiere decir? Que las almas, porque Adam HaRishon era el conjunto de todas las almas que existen en el mundo, las almas de Adam HaRishon que estaban dentro de él, cayeron en la clipa, cayeron dentro de la impureza. Cayeron dentro de la impureza, y como cayeron dentro de la impureza, es necesario sacarlas de allí para volver a construir la imagen espiritual de Adam HaRishon que existía antes del Het, que existía antes del pecado. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Para que esto ocurra, se necesitaron varios procesos, uno tras otro, donde van saliendo almas que van bajando a este mundo, van haciendo cosas, tienen tafkidín, tienen objetivos, que estos objetivos los elevan, y cuando la persona se va del mundo elevado espiritualmente, entonces Adam HaRishon vuelve a adquirir esa milímetra parte de la uña que perdió, por ejemplo. ¿Me comprenden? Es como si el cuerpo de Adam HaRishon se hubiese no desintegrado, sino se hubiese desparramado como en pedacitos pequeñitos, y fragmentó, y ahora cada alma que hay en el mundo es una fragmentación del cuerpo de Adam HaRishon que tenemos que tratar de volver nuevamente a poner en el puzzle, poner otra vez en su puzzle que es Adam HaRishon mismo. Eso es la primera vez que el alma baja, viene a eso. Debido a que no lamentablemente, pero eso lo tenemos que hacer por bejirá. No lo podemos hacer por una obligación, sino por bejirá.
entonces la persona puede ser que baje y en vez de corregir lo que debía haber corregido, perjudica mucho más. Y ahí empieza el proceso de los Gilgulim en el que normalmente estamos. Entonces, hay puntos en este ta'alij, en este proceso para corregir a Adam HaRishon, que son necesarios pasar para poder llegar a este nivel espiritual superior. Uno de esos procesos es la bajada a Egipto, porque gran parte de la fragmentación de Adam HaRishon cayó en Egipto. O sea, se juntó en ese tarbut, en esa cultura, en ese país, se reunió la fragmentación de Adam HaRishon. Entonces, cuando los hijos de Israel bajan a Egipto, ya lo entendió, ya lo sabía esto Abraham cuando bajó por primera vez, ya también lo supo Yosef cuando bajó, y ahora viene Jacob. Él sabía que su tafkid allá era un tafkid espiritual, que había que rescatar, había que sacar de Egipto nitzotzot de Adam HaRishon para poderlos elevar. Y eso es lo que decimos en la Agadá de Pesach, Anus al pi adibur. O sea, si hubiese sido por la voluntad de Jacob y de sus hijos, él se hubiese quedado en Canaán. Y Yosef hubiese aparecido como lo que fue. Bueno, termina tu periodo de trabajo ahí con el faraón y después le dice que vas a salir de pensia. Y te vienes acá a Shem y te construimos ahí un lugar para que vivas y punto. De todas maneras, el faraón está contento contigo. Ok. No necesitaban bajar. Si bajaron fue porque había algo que ellos espiritualmente tenían que hacer, no material, sino espiritual. Y eso fue lo que Jacob tenía duda si había que hacerlo o no. Y por eso cuando él baja y está en Beersheba, a Kadosh Baruj Hu se le aparece en un sueño a Jacob antes de bajar a Egipto y le dice redu, y le dice bajen. Bajen, redu es gematria 210, que es la cantidad de tiempo que iban a estar en Egipto. ¿Okay? O sea, ya Hashem los había obligado a ingresar en ese proceso que se llama Tikkun Olam. Y eso es parte del Tikkun Olam. ¿Me siguen hasta acá? Sí. O sea, la bajada a Egipto, no la esclavitud, la bajada a Egipto es parte de un Tikkun, de algo que se llama Tikkun Olam. Y el hecho que ellos estuvieron ahí en Egipto hizo que las nitzotzot de Kedushá que habían caído en la clipá comenzaron a pegarse a la familia de Jacob. Bajaron 70 personas, ¿no? Como está escrito en el Sefer Shemot, y salieron al menos 600.000. Sin contar las mujeres, sin contar los niños, sin contar las personas menores de 20 y mayores de 50. Pero solo la presencia de los Yehudim rescatan... Eran hebreos todavía, no se había entregado la Torá. La presencia del pueblo, la presencia de ellos va rescatando. Entonces, el momento en que una pareja tiene un hijo, el hijo que nace recibe las esencias y los nitzotzot que estaban en Egipto. Y después el nieto, y después la familia, después más. Por eso está escrito que tenían muchos hijos. Y hay todo un inyan de que pru, urbu, y de se multiplicaron, porque cada vez necesitan multiplicarse más. ¿Para qué? Para que los fragmentos esos se apegaran al niño que nace. Eso ocurre hasta los días de hoy, sigue siendo así. Pero allá era más necesario que así fuera. Y por eso, como no fue suficiente incluso con los nacimientos, se necesitó que todos los fragmentos que había en Egipto se fueran recogidos por Am Israel. Y esto incluyó también los enseres que había en las casas, el dinero que los egipcios tenían, las cosas que los egipcios tenían, todo eso también estaba lleno de fragmentos de las almas de Adam HaRishon. Por lo tanto, cuando ellos salen de Egipto, necesitan sacarlo también. Y la visá del Yam, lo que tiró el mar después cuando tiró a los egipcios, también ellos había muchas joyas y cosas allí que también se las apoderaron. ¿Por qué? Porque también en ellos habían esos nitzotzot. Y eso es lo que dice el Naví en un lugar que roknu et Mitzrayim, o sea, vaciaron a Egipto. Vaciaron a Egipto. ¿De qué? De todo punto o símbolo pequeño nitzotz de Kedushá que había, tenían que sacarlo. Y eso fue lo que hicieron en Egipto. Eso se llama Anus al pi adibur. O sea, bajaron a un tikkun.
¿Qué es lo que ocurrió? Como en el proceso previo, Abraham había hecho angaria con Talmidei Jajamim, los había anulado a estudiar Torah, entonces la forma en que bajaron fue beseder, estuvo todo bien, porque Jacob fue recibido de una manera honorable y vivieron así hasta que murió Leví. Cuando Leví muere comienza la esclavitud, pero como quedaba el Heshbón pendiente de la angaria, entonces eso llevó a que cayeran en esclavitud, en que fuesen esclavizados, y los Mitzrim aumentaron esa esclavitud mucho más. El aumento, ya dije, los llevó a que los castigaran a ellos y desaparecen, y la parte que Am Israel sufre, entre comillas, fue para pagar o recompensar el falta de estudio de Torah que pasó con el tema ese de Abraham vino que llevó a sus talmidim para rescatar a Lot. ¿Comprenden? Eso es el por qué Am Israel baja a Egipto, por qué sufren y por qué sufren más de lo que debían. Akshab. Todo esto, o sea, todo lo que estoy diciendo ya lo saben porque lo leímos en el Lech Lecha, ¿no? En Lech Lecha ya lo leímos esto, que Abraham vino, se encuentra con Akadosh Baruj Hu y hacen un juramento, y en el juramento le dicen Ger y Zarajá, Beretz lo Lachem, extranjeros van a ser tus descendientes en una tierra que no les pertenece, Veinu Otan, los van a torturar, y al pueblo que los torture yo lo voy a castigar. ¿Okay? Ahí están las tres cosas. Van a ser Gerim, quiere decir van a ser extranjeros, porque eso es lo que tienen que hacer para sacar los nitzotzot. Los van a torturar por lo que tú hiciste cuando rescataste a Lot, y va más de lo necesario, y por eso al pueblo que lo haga lo voy a castigar yo. Y Basov, Beyetzu, Berehush Gadol. Y al final van a salir Berehush Gadol. ¿Okay? Eso es Egipto, esa es la bajada a Egipto. No es el único tikkun. Am Israel tuvo que pasar, primero, cuando se transforman en Am Israel para seguir haciendo el tikkun, pero después hay muchos otros tikkunim que vienen a lo largo de la historia. No es el único, hay varios más. Todos tienen la misma característica. Es tratar de reconstruir el cuerpo de Adam Rishon para que esté completo. Y una vez que esté completo, entonces ese es el periodo que vamos a denominar como Geulah Shlema. Ahora, esto mismo que ocurrió en Egipto, dije, va a ocurrir también en el futuro. ¿Por qué? Porque el Midrash dice que cuando Hashem sacó a los hebreos de Egipto, dijo Baruch Atah Hashem, los ángeles dijeron Baruch Atah Hashem, Goel Israel. Eso quiere decir que así como fue allá, en Egipto, va a ser también en el futuro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Las tres cosas. Número uno, va a ser necesario hacer el tikkun sofi, el último tikkun de las almas de Adam Rishon, que todavía falta por corregir. ¿Ok? Dos, eso quiere decir que hay todavía heshbonot pendientes que van a tener que ser cancelados o pagados a través de sufrimientos. Y tres, o sea, es el 2. Y el 3, puede ser que esos sufrimientos sean más de lo necesario, y en ese caso va a ser castigado aquel que lo haga. ¿Ok? El primer punto, el punto de la corrección de las fracciones, de las fragmentaciones que todavía faltan, es un proceso de Geulah que hay que entenderlo y hay que comprenderlo bien. Las otras dos partes, el punto del sufrimiento y el excesivo castigo, eso es lo que nosotros conocemos como las guerras de Gog y Magog, que eso es lo que va a ocurrir en el futuro. Si es que la primera parte, el tikkun, no se realiza de una manera completa, entonces va a ser eso más las otras dos partes, igual que en Egipto. Y esas últimas dos partes lo que se llama la guerra de Gog y Magog. ¿Okay? O sea, la guerra final que va a traer muchas consecuencias para Am Israel. ¿Okay? Ahora, si es que la primera parte se realiza en forma profunda, completa, o sea, el tikkun de Adam Rishon, puede ser que no sea necesaria las últimas dos partes. Y por lo tanto hay un lugar también en la Agadá de Pesach y también en otras partes que dice lo que se ten mi Mitzrayim, no como cuando salieron de Egipto, arenu niflaot, les voy a hacer ver maravillas.
¿Y cuál van a ser esas maravillas? Que las últimas dos partes puede ser que no se cumplan, no ocurran, si es que Am Israel hace el Tikkun Sofi, de las almas de Adam Rishon que todavía falta por Letaken. ¿Comprendieron cómo funciona? Ok. Y en eso estamos. Por lo tanto, esta brajá que nosotros decimos es precisamente por eso que ocurrió en Egipto y por lo que ha de ocurrir en el futuro, haciendo hincapié, fíjense, por eso dice acá la brajá, Kikel Goel Hazak Ata, porque un Dios Goel que rescata, Hazak Ata eres tú. Esto quiere decir que ese Hozek, esa fuerza, puede llevarnos incluso a que las últimas dos partes no necesariamente ocurran, sino que solamente la primera parte. Pero para la primera parte se necesita mucho esfuerzo para poder letaken lo que todavía falta. ¿Me comprenden? ¿Y qué es lo que todavía falta? Que las partes de Adam Rishon que falta por letaken sean corregidas. Y eso es el trabajo que hacemos día a día, momento a momento, con muchas cosas. ¿Eh? Sí. Que todas esas almas que están por fuera de Israel sean parte de ese tikkun que toca, que tienen, por eso tienen que estar aquí. ¿A qué te refieres? O sea, que las chispas que están por fuera. ¿Quién? Que haya chispas que haya que traer nuevamente. Sí, por supuesto, hay muchas que traer. ¿Quién? Hay muchas chispas todavía que traer. De Am Israel, de personas que están perdidas, de personas que están alejadas, de personas que no han vuelto en Teshuvá, de muchas situaciones que se pueden dar en que vemos todavía que falta algo para que esto se prenda y pueda acercarse y introducirse nuevamente dentro de Am Israel. Por lo tanto, es parte del Tikkun, el Isuf, la concentración, la recolección de todas las almas de Israel. Y esto es lo que se hace constantemente. Además, obviamente, de los nacimientos. Cada nacimiento es un tikkun más, es otro tikkun, y otro nacimiento es otro tikkun, y otro tikkun, que se va construyendo cada vez todo ese cuerpo de Adam Rishon. ¿Bien? Ok, esa es la brajá que tiene que ver con la Geula. ¿Barur? Claro, no es lo que se está pidiendo. ¿Quién? Un nacimiento puede ser en lo mismo que, por ejemplo, acercar a otra persona. No, eso es parte de lo que se conoce como el proceso de Teshuvá, que una persona que está alejada se la acerca a través de la Teshuvá. Nacimiento no, nacimiento es Kepshutó. Hay un inyan en los nacimientos que eso es Kepshutó, que viene justamente, cada niño que nace trae consigo una chispa de Adam Rishon que tiene que ser corregida. Y otras cosas más también, pero en general el punto central es ese, sí. Y que una persona sea judía de nacimiento y esté afuera de Eretz Israel, ¿puede cumplir su misión afuera de Eretz Israel? ¿O tiene para completar el cuerpo de Adam Rishon? ¿O tiene que venir acá? Bueno, entonces la pregunta que tú tienes ya la preguntaron mucho antes. Si el cumplimiento de las mitzvot fuera de Eretz Israel se considera cumplimiento o no. ¿Bien? Entonces, sobre eso hay opiniones y opiniones. Vamos a ver la opinión del Piasod, más profunda, que dice lo siguiente. La Torá que Kadosh Baruj Hu nos dio, que es el Tikkun, ¿no? Cuando hablo de la Torá, mitzvot, el cuidado es que la forma que tenemos de letaken, ¿no? De corregir, tiene su expresión más alta dentro de Eretz Israel. ¿Ok? O sea, la persona que quiere corregir a Adam Rishon lo hace dentro de la esfera de lo que conocemos como Eretz Israel. Lo que también es una sheela, ¿qué es? ¿Ok? Pero digamos que Jerusalén no hay discusión de qué es. ¿Ok? O que, no sé, los alrededores de Jerusalén sabemos qué es. Cosas más lejanas son discusión, pero digamos que esto es. Entonces quiere decir que cuando alguien vive acá y cumple las mitzvot en Eretz Israel, la capacidad que tiene de letaken es de 220 voltios. ¿Okay? Pero cuando él está haciendo lo mismo en Hutz La'aretz, entonces su capacidad que tiene de letaken es de 150, creo, ¿no? 110 voltios. O sea, está, pero es menor.
Bien, por lo que dije, que los ángeles que te acompañan aquí son distintos de los de Hutzlaret. ¿Bien? ¿Por qué acá eligieron 220? No sé, y por qué en Hutzlaret 110 me dijeron, ¿no? ¿Bien? Pero es así, parece que hay cosas que en todas partes es 110. En Argentina, igual que acá. ¿En Europa? En América 110 y en Latinoamérica 110. 110. ¿Y Estados Unidos también 110? ¿También? Ok. Quiere decir que la Otzma es mucho mayor acá. No quiere decir que no lo haga, pero falta algo. ¿Ven? Y cuando hay personas que dejan, que van, y los nitzotzot de ellos se esparcen, pueden ser atrapados por otra fuerza. Los que salen de Eretz Israel. Los que salen de Eretz Israel. Si es un gran jajam, no. Solo que se disminuye un poco su, como dije, no es menor la otzma. La fuerza es menor, está, pero es menor. No que no está, no es que no exista, está, pero es menor. Acá es mucho mayor. Lo que significa también, pero no hay que confundirse, que también las averot en Eretz Israel tienen una otzma de 220 voltios. Mientras que en Hutzlaret tienen solamente 110. ¿Me entendieron? No sé, esto va para ambos lados. Esto es para un lado y para el otro. No es una jauja. No es una chacra. Yo me imaginé que se iba a que también es para un lado y para el otro. Entonces hay que ser muy precavido cuando se está en Eretz Israel y no jugar con la electricidad. No meter las manos donde lo valen. Todo, ala. Vamos a la siguiente braja. ¿Alguna otra pregunta de la braja de la Geulá? Lo explicamos muy simple. Hay muchas cosas más que hablar sobre Geulá. Bezrat Hashem, en algún momento os voy a enseñar el Maamar de Geulá de Lutzato. Rabenu Moshe Chaim Lutzato tiene un Maamar que se escribió sobre la Geulá. ¿Cómo va a ser la Geulá? Él explica todos los pasos uno por uno, cómo va a ocurrir Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Todo lo que hablamos aquí muy bekitzur, él lo analiza paso a paso. En algún momento lo vamos a ver para que tengan una visión detallada, ¿sí? De lo que ahora vimos en términos muy simples. ¿Okay? ¿Cómo? ¿De la Geulá? Todos los días estamos cerca de la Geulá. Cada día un poco más. No, cada día obviamente que estamos más cerca, pero siempre estamos cerca. La pregunta es si abrimos la puerta o no abrimos la puerta. A veces la tocan, pero nosotros no abrimos. Vamos entonces a la próxima brajá, que es la brajá de la refuá. La brajá de la refuá dice: Refaenu Hashem benerafé. Sánanos, Hashem, y seremos sanados. Oshi'enu benivashea. Sálvanos y seremos salvados. Ki tehilatenu ata, porque tú eres nuestra tehilá, nuestra alabanza. ¿Qué tiene que ver? Hablan tres cosas acá: refuá, yeshua, o sea, curación, salvación y alabanza. O sea, porque como Hashem es alabanza, entonces Él nos trae refuá y nos trae yeshua. Entonces hay que entender qué es lo que significa eso. Teilá no es también gloria. Teilá es gloria, magnificencia, alabanza. Teilá es el singular de Teilim. Teilá, Teilim. Teilá, Teilim o Teilá, Teilot. Es lo mismo. Es la shon de tefilá, significa tefilá realmente. Teilá, que hacemos tefilá, eso es. Y dice después: Ve'ale aruja umarpe. Y sube, o sea, tráenos aruja. Aruja significa curación también. Aruja. Aruja es curación. Umarpe. Marpe también es curación, sanación. Lejol tajaluenu, a todas nuestras enfermedades. Ulejol majovenu, a todos nuestros dolores. Ulejol makotenu, y a todos nuestros golpes. Kikel rofe rahman beneeman ata. Porque tú eres un médico rahamán. O sea, piadoso, compasivo. Quiere decir que hay rofín que no son compasivos, pero Hashem es un rofé compasivo. Beneemán. Neemán quiere decir fuerte, no significa fiel. Neemán en la tefilá acá quiere decir fuerte, hazak, como lo dijimos antes en la Geulá, hazak, acá en la refuá es Neemán. Y Baruch ata Hashem rofé jolé amo Israel, que cura a los enfermos de tu pueblo Israel. Cuando ingresa
esta brajá, entonces trae el Midrash así, que se ripé cuando curó Rafael et Abraham Avinu del Brit Milá, Pathu Sharei Asharet, comenzaron los ángeles a decir, Baruch ata Hashem Rofe Cholim, que cura a los enfermos. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir entonces? Que esta brajá está relacionada con qué curación? Con la curación de la milá de Abraham Avinu. ¿Okay? Entonces para eso tenemos que entender dos cosas, el tema de Abraham y el tema de la refuá. Pero primero quiero centrarme al estudio de la refuá. Del Brit Milá, cuando Rafael curó, porque Rafael vino para curar el Brit Milá de Abraham, Gabriel a decirle que iban a destruir Sodoma y Mijael que iba a tener un hijo de Sara. ¿Se recuerdan nuestros ángeles? ¿Okay? Entonces ahí aparece Rafael. Pero vamos a estudiar un poco el tema de la refuá, qué es lo que realmente significa desde el punto de vista de la Torá y más en profundidad el tema de la refuá. Más de qué significa Rofé, qué significa Marpé y qué significa Jolé. ¿Okay? Akadosh Baruj Hu creó al ser humano y eso no desapareció jamás. Creó al ser humano Bari. O sea, Akadosh Baruj Hu creó al ser humano Bari. Y por eso se llama Bari. Normalmente Bari lo traducen por sano o saludable, pero Bari viene de la palabra Briá, que significa creación. O sea, Bari es un ser creado. Y todo ser creado, por el hecho de que está creado, es Bari. ¿Me comprenden? Las enfermedades, todas están solo en la imaginación de la persona. No son realmente reales. Son solamente imaginación del Yetzer Hara. ¿Quién? Oh, puede ser que también. Eso fue creado en un lugar en China. Todas las enfermedades de la persona están a otro nivel, no al nivel de la bría. La bría en sí es sana. Eso no quiere decir que no duela la bría. Eso no quiere decir que sea cómoda la bría. Eso no quiere decir que no sea incluso desagradable. Pero la bría es sana. O sea, cuando yo, por ejemplo, cuando cualquiera ve a un león que corre detrás de un ciervo pequeñito y lo atrapa y lo despedaza y se lo come, nos parece cruel, ¿no? Pero esa es la bría. A nosotros nos parece raro. Yo tenía un vecino, me acordé ahora, cuando vivía en Betel tenía un vecino que tenía gallinas. Y un día viene y me dice, me quedé sin gallinas, porque venían los zorros y le comían las gallinas. Wow. Entonces se metían en el gallinero y se le llevaban, y los zorros son muy inteligentes. Porque él puso perros. Y entonces él contaba que los zorros, si ven a los perros, ven hasta dónde los perros llegan. Porque los perros no van demasiado lejos. Entonces muchas veces son dos zorros los que están. Uno hace que el perro se aleje y el otro viene y se lleva las gallinas. O lo que haya, no lo que haya. ¿Okay? Así se quedó sin gallinas. Y me acuerdo también de un alumno que me contó que tenía animales, no acá en Juslares, no, aquí fue. ¿Quién aquí fue? Tenía un borrito que había nacido, chiquitito, y se lo llevó un chacal. Vino un chacal y se lo llevó. Es un perro salvaje. Que en hebreo se dice tanin. Cuando en la noche a veces se suele escuchar las personas que viven más alejados, de repente se sienten, aquí andan muchos como que aúllan. Eso no son perros, son chacales. No, puede ser lobos también, pero el chacal es el normalmente que aúlla así, una cosa así como media rara. Esos son chacales. Y esos vienen y te pueden llevar incluso un burro. Un burro chico, pum, se lo llevaron. A uno puede decir, bueno, y qué pena, y el burro, así es la bría. Esa es la bría. La bría es así. Y así pasa también con los seres humanos. De repente las personas terminan su estado en este mundo y pasan a otra dimensión y la bría es así. Es así, eso es la bría. Y por lo tanto eso es barí que así sea. ¿Entienden? Es barí porque es bría.
lo que nosotros llamamos mahalá, acá lo llama, la tefilá lo llama arujá, mahalá, que es enfermedad, viene en hebreo de la palabra halal, que significa vacío. Bien, mahalá es algo vacío, o sea, algo que no tiene briá. Donde no hay briá, hay mahalá. Donde no hay creación, hay mahalá. En todos los niveles, también a nivel espiritual. Si una persona no crea, no hace, lo que cada uno sabe hacer, cae muy rápido en depresión. Si se han dado cuenta que en la inactividad suele traer a las personas a lo que conocemos como depresión. Porque se crea como un halal, se crea como un vacío. Y no puede haber un vacío. Las personas necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos, necesitamos estar en constante comunicación unos con otros. Y por lo tanto, si eso no está, hay halal. Eso es la raíz de la mahalá, de las mahalot, cualquiera que estas sean. ¿Okay? Después viene el mahov. Mahov son los dolores. Mahov son dolores. ¿Okay? Keev, viene de keev, de koev. Y después tenemos makot. ¿Ok? Makot. Son 3 niveles de falta de briá. Como Egipto, las Makot de Egipto, a eso se refiere. Que en eso es lo que tú preguntaste con respecto, por ejemplo, al corona. Hay 3 niveles. Está lo que se llama halal, el vacío, por falta de actividad. 2, el dolor, o sea, cuando hay algún tipo de consecuencia física de lo primero. Y 3, las Makot. Makot son como las magefot, las enfermedades contagiosas como corona y este tipo de cosas. Como epidemias, eso es lo que conocemos como Makot. Son 3 niveles, ¿ok? ¿No significa golpe también, Makot? Najón, porque es un golpe, una macá. Que el corona fue una macá. En hebreo se dice así. Que antiguamente el shituk yeladim, no la arteriosclerosis, ¿cómo se llama esta enfermedad que se llama shituk yeladim? Parálisis infantil, ¿era eso? Así, no tenía otro nombre. Creo que es poliomielitis, ¿no? Puede ser, ya no recuerdo. Eso es una macá, hasta que hubo una forma de poder trabajar la macá. Lo que nos dice acá la brajá es que todo comienza del halal, todo comienza de una situación de vacío. Cuando hay una situación de vacío donde la persona no está activa, no hay briá, es obvio que si no hay briá, esto es lo contrario de la briá, lo que no es briá. Y el halal, lo vacío, es lo contrario a la briá. Por lo tanto, las personas nacen con briá. Cada uno nace con briá, su propia briá. Eso no quiere decir que la briá de uno tenga exactamente que ser igual a la briá de otro. Pueden ser diferentes, pero es su camino dentro de la briá. Ahora, como les dije, esto no quiere decir que a veces no duela y uno ve cosas en la creación que nos gustaría que fueran distintas, como el caso de los animales, ¿no? Pero eso es así. El zorro tiene que comer y el chacal también tiene que comer. ¿Y los efectos en nosotros? ¿Los? ¿De quién? ¿Del chacal? No, al chacal no tengo que pedirle que virtudes. De nosotros, de seres humanos estás hablando. ¿Bien? Lo que pasa es que nosotros tenemos otras cosas más, que tenemos pensamiento, tenemos sejel, tenemos biná y tenemos posibilidad de poder manejar las cosas que hay en la briá. La pregunta es si lo estamos haciendo a nivel de kedushá o no. ¿Me comprendes? Porque cuando yo me introduzco dentro de la briá y hago, por ejemplo, que los leones no ataquen a los ciervos y no se los coman, entonces estoy interfiriendo en un proceso que no es correcto. No puede ser correcto, pero eso todos lo entienden. Pero nadie entiende que esos procesos pueden también darse a niveles espirituales. Y cuando yo comienzo a introducir ideas extrañas de que no hay Hashem, de que da exactamente lo mismo si un yehudí se casa con una yehudía o con una mujer que no es yehudía y la gente lo ve como algo normal, es exactamente lo mismo que evitar que el zorro se coma las gallinas. Es malazo, tú no puedes evitarlo, tiene que comer. Hay un orden en el mundo. Lo mismo a nivel espiritual, hay un orden. Y cuando ese orden no se respeta, comienzan a haber cosas que empiezan a confundirnos. ¿Comprenden? Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Ahora,
Esto es lo que la brajá nos quiere decir. Pero fíjense muy bien en el lashon, porque es un lashon un poco extraño. Dice, Refaenu Hashem benerafe. ¿Entendieron lo que dice? Cúranos Hashem y nos vamos a curar. Hubiésemos pedido que no nos enfermemos. Acá dice cúranos. Quiere decir que ya estamos enfermos, ¿no? Porque si no hubiéramos dicho, evita que nos enfermemos. Timaná, evita que nos enfermemos. Pero acá no dice eso. Dice, Refaenu, cúranos, benerafe, y seremos curados. Pero yo no quiero estar enfermo, no necesito que me cures. Yo quiero estar sano de un principio, no enfermo. ¿Por qué lo traemos entonces? Porque lamentablemente después del Het de Adán y Javá, los problemas del halal son problemas que ya los compartimos todos. ¿Bien? La briá como briá está sana, pero después del Het de Adán y Javá, nosotros compartimos halalim, o sea, compartimos espacios vacíos. Y esos son los que traen como consecuencia todo tipo de situaciones hormonales que hoy día un poco más están aprendiendo, que las situaciones psicológicas pueden traer a que las personas tengan dolores de una manera o tengan cosas de otra. ¿Por qué? Porque hay algo en la mente que parece que no está bien. Y eso es en todos. No quiere decir que todos están locos, pero hay algo de pronto que nos desequilibra y eso es parte del Het. Es por eso que le pedimos a Kadosh Baruj Hu, Refaenu, o sea, tráenos de vuelta a la situación original. Y también le pedimos Refuat Aguf, Refuat Nefesh es en el Birkat Hamazon, porque tiene que ver con la comida. Acá no dice Rofe Rahman Ata Baruch Ata Hashem Rofe Jolea Mo Israel. Eso es lo que dice la Brajá. Ustedes dicen Refuat Nefesh, Refuat Aguf. Dice, si uno quiere pedir por alguien en particular, ¿Quién? dice Refuat Nefesh, Refuat Aguf, fulano ben fulana. Ah, ok, ya fe. Eso normalmente lo decimos en el Birkat Hamazon. ¿Y saben por qué? Ahora, ¿saben por qué eso sale del Birkat Hamazon? Porque lo que más cura a la persona es la comida. La comida es lo que da la curación a la persona. Y la enfermedad. Najón, eso es lo que da la enfermedad, depende de qué coma, por supuesto. Pero te da diabetes, te da hipertensión arterial, o sea, que Najón, lo aleno, pero por supuesto, pero estamos hablando obviamente de comer, hay muchas formas de comer. Los jajamín también sabían de eso y hablaron de algo que se llama ajilá gasá. Ajilá gasá es comer más de lo necesario. Ahora, por supuesto, en los libros está escrito, pero está escrito que lo que es ajilá gasá. Y los sabios hablan que si una persona se come 2 pepinos al día, entonces ya es ajilá gasá. Entonces, un solo pepino al día. O sea, obviamente que estamos hablando de épocas, ¿no? Pero ellos cuando ellos hablan de comer, hablan bemet en forma muy frugal. Y eso realmente trae curación a la persona que está con ciertos problemas. La Gemara trae en Masejet Ketubot, por ejemplo, que los dátiles son muy sanos. Pero no si se come 4 kilos de dátiles, ¿no? Si se come un dátil o un dátil y medio, una cosa así, eso ayuda muchísimo. ¿Bien? O sea, tiene que haber un equilibrio, probablemente eso va cambiando también según las épocas, ¿no? En cada época son cosas distintas. Pero Refuat Nefesh, Refuat Aguf, Dafka sale del Birkat Hamazon porque el mazón real, o sea, el alimento, lo que te alimenta, es lo que te trae de vuelta al equilibrio. Que eso es lo que a veces perdemos, ¿no? Entonces hay que saberlo. Me comentó justamente hoy en la mañana, terminamos 1:30, ¿no? Me comentaba un alumno en la mañana que, porque tocamos el tema del fútbol y de los futbolistas, etcétera, etcétera. Entonces me contaba, y después yo lo pensé con respecto a otra cosa que me dijeron, de que hay muchas personas que se inyectan muchas cosas en el cuerpo para fisiculturismo, ¿bien? Para tener músculos, etc. Entonces se inyectan cosas, ¿bien? Y eso trae efectos colaterales, que trae varios efectos colaterales que pueden ser esto y esto y esto y esto. Entonces yo me quedé pensando porque
Tengo un alumno que trabajó mucho tiempo, ahora mucho menos, con no fábricas, sino con empresas agropecuarias que trabajan con animales. Entonces, a los animales los inyectan. A los animales los inyectan. No, a todos les ponen hormonas, a los pollos les ponen hormonas. Pero también, por ejemplo, a los toros les ponen, los inyectan para que se vuelvan así como unas cosas monstruosas, y los que van a ser sementales, o sea, los que para producir más animales, porque ese es el business, ¿no? O sea, no puedo tener un toro que se me canse después de 2 vacas, necesito un toro que me resista 10 vacas. Porque así de cada vaca tengo, porque cada vaca es un solo, parece que es un solo novillo, ¿no? Pero hacen inseminación artificial. No, pero para eso necesito que el toro tenga hormonas y hormonas y hormonas. Entonces, obviamente la vaca también está con todo tipo de cosas. Entonces yo estaba pensando, hay gente que se inyecta cosas para musculatura, y nosotros cuando compramos carne, quizás que le han puesto a esa carne para que se produzca. Entonces, ¿en qué mundo vivimos? O sea, le estoy hablando de Barí. La verdura también le ponen para que sea más grande Hoy día lo hacen también con esto y con lo otro y con lo demás acá y con lo demás allá. ¿Quién? Muchas mujeres se hacen cirugías, ¿Sí? los labios. ¿Quién? ¿Eso no hace mal también? Todo lo que no sea natural, lo que pasa es que hay que saber exactamente qué o para qué. Yo creo que toda esta cosa de la industria agropecuaria, que se utiliza tanto, pero tanta química para poder producir más y más y más, porque ese es el business de ellos. ¿No? Lo necesitan vender kilos y kilos de carne. Entonces, para eso entonces yo pensé, bueno, entonces, ¿qué comemos? ¿Qué estamos realmente comiendo? O sea, estamos hablando de salud, y estamos hablando del mazón que trae salud al nefesh y al alma, y puede ser que estemos comiendo solo hormonas. Entonces, ¿qué? ¿Qué? Bueno, porque también inyectan, fertilizan y hacen todo tipo de esas cosas. ¿Cómo podemos hacer para poder vivir de una manera un poco más sana? Es muy difícil hoy día porque ya todo funciona, es una cosa que es... ¿Cómo? Orgánico, yo no sé si parece más business que orgánico. ¿Quién? Una pregunta más y seguimos. ¿Quién? Sí, por favor, sí. ¿Está permitido por la Torá? Si está prohibido tatuarse, Sí, ¿quién? ¿está permitido hacerse los labios, el cambiar la imagen física por la Torá? Ok, hay 2 opiniones al respecto. Hay quien dice si una persona tuvo un accidente o algo así, que en ese caso, ¿verdad? Que no hay problema. Hay otra situación si la persona tiene bullying por su apariencia, entonces también es como lo mismo. ¿Okay? Si es una persona que simplemente es puede ser por parnasá, ¿okay? Puede ser por parnasá. Ahora, que si se ve de una manera distinta va a tener mayores opciones de trabajo y de parnasá. Cada cosa hay que preguntarla. O sea, es una cosa puntual, hay que preguntar por qué. ¿Qué? No. Sí. No, por eso, cada cosa tiene su rega simplemente para que sepan el punto. Cada cosa tiene su motivo. Y para eso hay que preguntarse, una persona que tiene Irat Shamayim, entonces pregunta, mire, yo necesito esto porque voy a trabajar, por ejemplo, en una joyería ahí en Stern, y me están pidiendo a alguien, persona religiosa, voy a trabajar, es su parnasá, vende joya, no con eso vive. Una crema que mejora la piel. ¿Qué? Por eso te digo, depende cada circunstancia, cada cosa y cosa va a depender de la situación en la que estés. ¿Claro? Pashut. Ala. Nos quedan unos minutos, vamos a continuar con la siguiente. ¿Les quedó claro el tema de la salud? Entonces pedimos a Kadosh Baruj Hu que volver otra vez a la situación de estar Barí. Ahora, obviamente en el mundo en que nosotros estamos es una cosa necesaria porque realmente no vivimos en un mundo tan sano, pero tienen que saber, Barí de la palabra Briá. La Briá tal como es, la Briá es sana. Eso no quiere decir que no nos duela ver las cosas o que no nos sintamos incómodos, pero es Barí. Por ejemplo, el calor, cuando hay calor, el calor lo mezahem. El calor no contamina. Hay gente que piensa que el calor contamina, pero el calor no contamina. Y la lluvia moja.
punto, la lluvia moja. Llueve, llueve, hay calor. ¿Te molesta? No sé que te moleste, pero hay calor, es la briá. Uno no puede decir, no, hay que deshacer eso, vamos a hacer algo para que no haya calor. No, hay calor, punto. ¿Es barí que haya calor? Sí. ¿Que transpires? Sí. ¿Ken? Y cuando llueve te vas a mojar, obvio que te vas a mojar, si cae lluvia te vas a mojar. ¿Ken? ¿Perdón? Es la naturaleza del agua. Ok, por eso es lo que estamos diciendo, eso es la briá. La briá así la creó Akadosh Baruj Hu, quiere decir que así es y así la tenemos que aceptar y eso es bari. No hay que hacer cosas extrañas, no, eso es la briá y así funciona. ¿Baruch? Claro. Ala. Nahon, vamos a seguir. Tenemos ahora una brajá que cambia, la única que cambia, en épocas del año se dice de una manera y en otras épocas del año se dice de otra. ¿Okay? Que es la bendición de los años. Yo les voy a explicar primero de dónde surge la bendición de los años. Dice el Midrash que Shematzah Yitzhak mea shearim patchu malachei hasharet be'ambru baruch ata Hashem mevarech hashanim. ¿Se recuerdan del Maaseh? Yitzhak Avinu fue al Negev y plantó, donde él vivía, plantó cosechas, algo para cosechar, y la tierra le produjo mea shearim por todo lo que él producía. O sea, si plantaba un grano, salían 100. Si plantaba 10 granos, salían 100 veces más. Eso se llama mea shearim. Sha'ar es una cantidad, o sea, de lo que él plantaba era 100 veces más. Mea shearim. Y eso es señal de ¿qué? De bendición. ¿De bendición de quién? De Akadosh Baruj Hu. Y por eso también el barrio que existe acá en Jerusalén se llama Mea Shearim, porque lo que ellos quisieron cuando lo confundaron era que eso tuviese la bendición de Akadosh Baruj Hu, tanto material como espiritual. Le voy a explicar por qué. Porque la palabra Mea indica ambas cosas, bendición material y bendición espiritual. ¿Okay? El 100 significa esas dos cosas, lo espiritual y lo material. No vamos a alcanzar a verlo todo, sin embargo les quiero por lo menos plantear el tema para la próxima semana. Ustedes recuerdan que Abraham Avinu tenía 100 años cuando Akadosh Baruj Hu le dijo que iba a tener cuando tuvo un hijo. ¿Cómo lo sabemos? De la parashá Lech Lecha. Lech es 50 y Lecha es 50, 100. Yitzhak Avinu siembra y tiene mea shearim, 100 shearim, 100 producción, o la producción se multiplicó por 100. ¿Qué es lo que indica o significa la palabra 100 o mea? Vamos a estudiarlo el Piasot, significan las 10 sefirot, cada una de ellas multiplicada por 10. Las sefirot, como dice el Sefer Yetzirah, son 10, que van desde Keter a Malchut, y cada una de ellas, dentro de ellas, tiene otras 10. ¿Bien? Está Keter, y dentro de Keter hay otra vez Keter, Jochma, Binah, etc., otras 10. Está Jochma, y dentro de Jochma hay otras 10. En total, todo ese árbol de energía, ¿cuántos puntos tiene? 100. Entonces 100 es el número de la Otzma, 100 es el número de la fuerza espiritual que existe en el mundo. Hashem creó el mundo a través de las Sefirot y a través de ellas se manifiesta la fuerza de Akadosh Baruj Hu en el mundo. Y por eso cuando nace Yitzhak, Abraham tenía 100 años, porque había llegado al punto máximo en el conocimiento del árbol de las Sefirot. Se llama así el árbol de las Sefirot. Y Yitzhak recibe esa misma energía cuando siembra y se le producen mea shearim. Vuelve otra vez el número 100 en Yitzhak también. Y esto es la base de lo que es la bendición de los años. Porque si los años se bendicen en ese punto, van a recibir bendición material y también espiritual. De esto vamos a ampliar un poco más la próxima clase cuando estudiemos y por qué cambia del invierno al verano, si simplemente la bendición la necesitamos todo el tiempo, no solamente en el invierno y no solo en el verano. Porque hay una diferencia, hay algo que altera uno de otro, también lo vamos a ver. Shelot, preguntas.
que hay en la bendición de Refúa, Efraín, nosotros